Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días para todos o buenas tardes, depende del horario en el que vean este videito. Habíamos empezado en la clase pasada a trabajar un poquito con el aspecto de microbiología de esta materia de biología humana, ¿sí? Y hoy ya empezamos a hablar sobre cuáles son estos agentes de los que nos vamos a ocupar, estos microorganismos. El primero con el que vamos a trabajar hoy es virus, tan actual, ¿no? Vamos a ver primero, ¿qué es un virus? Eh, Primero, lo que tenemos que conocer del virus es que no es uno, sino que son miles de formas y características de los virus. Son una gran diversidad, ¿sí? Muy diferentes unos a otros, con un aspecto en algunos casos muy sencillo, en otros un poco más complejo, pero eh, hay una gran diversidad, es difícil de conocerlos y difícil de combatirlos en algunos casos. Estos virus no vamos a decir que son seres vivos, vamos a decir que son estructuras, ¿sí? Eh, que son mecanismos de infección, ¿sí? Infectan a la persona o a los animales, a los seres vivos en general, con una patogenia muy diferente, o sea, diversos tipos de enfermedades pueden llegar a transmitir. Si tomamos en cuenta entonces las características comunes a todos los virus, ¿sí? Vamos a hacer lo más simple posible. Podemos mencionar algunas de estas. A ver, ¿cómo qué? Primero, los virus no están formados por células. Opa, hagamos un parate acá. Si decimos que todo ser vivo está compuesto por células, ¿por qué? Porque la célula es la unidad básica de cualquier ser vivo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un organismo que no tiene células? Justamente al no estar conformado por células, por eso podemos decir incluso que no son seres vivos. Carecen de metabolismo propio, porque ellos solos en sí mismos no son capaces de, como dice cualquier ser vivo que tendría que hacer, nacer, ¿sí? Metabolizar sus propios alimentos, ¿sí? O sea, consumir, eliminar, reproducirse y morir. En este caso, el virus no es capaz de hacer ninguno de estas funciones de las que estábamos hablando solo, en sí mismo solo. No son seres vivos, son partículas infecciosas. Ingresan a otro organismo, ahí sí se desarrollan y se multiplican en ese organismo, ¿sí? Utilizan a la célula de este ser donde se acaban de alojar y producen nuevas partículas virales. Por eso, porque son incompetentes fuera del organismo de otro ser vivo, es que los podemos llamar parásitos intracelulares obligados. ¿Esto qué quiere decir? Que la única forma de vida que tienen es recién cuando están dentro de una célula viva, ¿sí? Por eso son tan difíciles de erradicar porque mientras tanto no pueden matarse porque no están vivos. Es bastante complejo este concepto para nosotros. Entonces, ¿qué características vamos a tener en estos virus? Primero, la característica principal que tiene en relación a cualquier otro microorganismo es el tamaño. De 20 a 200 nanómetros. ¿Qué son nanómetros? Como para que nos vayamos haciendo una idea. Los nanómetros son una milésima parte de los micrómetros y los micrómetros son una milésima parte de los milímetros. Por lo cual, nosotros estaríamos hablando de que si estuviéramos en una habitación grande de 4x4, toda esa habitación sería una célula, ¿sí? Y el virus ocuparía la porción del picaporte. Fíjense el tamaño en proporción a cualquier otra célula humana, ¿sí? Entonces, esa es una de las características principales, el tamaño de 20 a 200 nanómetros, ínfimamente invisible, sobre todo al ojo humano, al microscopio común, por lo cual sí o sí necesita un microscopio óptico, un microscopio eléctrico, ¿sí? Después vamos a decir que poseen un genoma. Todos poseemos un genoma, pero ellos también. Nosotros tenemos ADN, los virus en cambio
la mayoría de ellos tienen ARN, algunos también tienen ADN. Estas cadenas pueden ser tanto simples como dobles. En algunos ejemplos más comunes, por ejemplo, en el caso del ADN de cadena simple, tenemos al parvovirus canino, ¿sí? En el caso del ADN doble o de doble hélice, ¿sí? O cadena, como el que tiene el humano, tenemos al papiloma humano, ¿sí? Que es el que produce después la papera. Después, dentro de los que tienen ARN simple, tenemos el virus de la gripe, súper conocido en este momento. Y dentro de los que tienen ARN de doble hélice o doble cadena, como decíamos antes, tenemos el rotavirus, que es el que más afecta, uno de los que más afecta el tracto intestinal. Perdón. Entonces decíamos que tenemos de cadena simple o de cadena doble, que pueden tener algunos ARN y otros ADN, ¿sí? Esto está asociado a un conjunto de proteínas, ¿sí? Propias del virus. Esta estructura que forman este genoma junto con estas proteínas se llama cápside, ¿sí? O nucleocápside. Bien. Después decimos que también este virus tiene una capa lipídica en su exterior, ¿sí? Acá lo podemos ver, una capa lipídica, ¿sí? Y a estos que poseen esta capa se los llama virus envueltos, y si carece de esta capa lipídica se los denomina virus desnudos, ¿sí? Como decíamos antes, existe una gran diversidad de virus y la estructura es extremadamente simple, lo cual lo hace tan peligroso, ¿sí? Por ahí su simpleza es su mayor virtud. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona el mecanismo de los virus para ingresar a la célula. Bien, entonces, como decíamos, vamos a trabajar ahora con esta replicación viral. ¿A qué llamamos replicación viral? Son estos pasos que se van a ir dando para la multiplicación de la célula, y esto se repite en forma cíclica, quiere decir que continuamente va a empezar el proceso desde cero, ¿sí? El primer paso de esta replicación viral es el reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Hay algún receptor de la célula, ¿sí? Estos receptores virales son proteínas de la célula que se encuentran en la membrana celular. Normalmente cumplen otra función, no es que están buscando reconocer al virus para dejarlo entrar, ¿sí? Cumplen otra función en la célula, pero este virus aprovecha, ¿sí? A estos receptores para poder ingresar a la célula. Entonces, una vez que ingresa a la célula, vamos a hablar propiamente justo de este ingreso de este virus al interior de la célula. Suele darse este ingreso por endocitosis, ¿sí? Yo acá les agregué un gráfico que lo vamos a ir describiendo a medida que vaya pasando. Entonces, en esta primera etapa que decíamos de reconocimiento, el virus está sobre la membrana plasmática, ¿sí? Hay determinadas proteínas que van a reconocer a este virus y que después por endocitosis lo van a dejar entrar, ¿sí? Inintencionalmente, pero lo van a dejar ingresar. Este es el segundo paso. Entonces decimos que en este ingreso, que suele darse por endocitosis, ¿sí? Fue gracias a este receptor que tenía la pared de la célula y va a poder ingresar a la célula y va a empezar a perder, ¿sí? Esta envoltura que tenía el virus del que estábamos hablando. Este proceso de ir perdiendo esta capa, esta envoltura que tenía, vamos a llamarlo desnudamiento, ¿sí? Para quedar desnudo si es que antes estaba, ¿se acuerdan? Con esta capa lipídica, ¿sí? Esta proteína que estaban adheridas al genoma viral para cubrirlo, van a empezar a separarse de él y va a quedar libre en el interior de la célula infectada este genoma. Fíjense que entonces en este desnudamiento este virus que ya ingresó va a empezar a desnudarse, ¿sí? Y va a dejar libre este genoma, que como sabíamos podía ser genoma ADN como el humano, doble o simple, y genoma ARN, ¿sí?
En este caso, entonces, volvemos para continuar la explicación. En este caso ya perdió la envoltura y tenemos ARN o ADN suelto ya en la célula. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? Pueden pasar, no, perdón, de hecho van a pasar dos eventos, ¿sí? Por un lado vamos a tener eh, que esta genoma que se soltó va a ser utilizado en la síntesis de proteínas virales, ¿sí? La síntesis de proteínas virales tiene varias funciones, entre ellas, por ejemplo, está interferir con el normal funcionamiento de la célula, va a inhibir el desarrollo de la respuesta inmune, ¿sí? Del organismo, y va a ser parte también de nuevos virus que se van a ir generando, ¿sí? Y por otro lado, el otro evento clave en el que va a participar este genoma ya suelto es la copia, ¿sí? Se va a copiar en grandes cantidades el genoma, su propio genoma viral, ¿sí? Bueno, obviamente que esta copia de este genoma y esta reproducción que está teniendo por copia, como decíamos, cuando la infección ya está más avanzada, estos nuevos genomas, ¿sí? Se asocian con proteínas virales recientemente creadas, con las que acaba de formar, y van a formar nuevas partículas virales, a lo que vamos a denominar ahora ensamblado, ¿sí? Se ensamblan nuevas proteínas para poder después egresar de esta célula, ¿sí? De esta célula que está infectada e ir a infectar nuevas células sanas, por lo cual decimos que este proceso es cíclico. Ojo que en este proceso de egresar de la célula tenemos dos opciones, depende del virus que sea, ¿no? Tenemos una de las opciones de lo que puede suceder es que mantenga a la célula esta viva, siguiendo con la producción de más de más virus, ¿sí? De más partículas virales, se van a seguir reproduciendo ahí porque va a mantener la célula viva. Y en otros casos, en este proceso que se acaba de dar cíclico, ¿sí? Lo que va a suceder es que va a matar a la célula va a morir después de que egrese este virus para ir a infectar otras sanas, ¿sí? Va a ir matando las células que va a ir infectando. Entonces, vamos a ver cómo se traduce esto acá. Decíamos que tenemos entonces este genoma ya suelto, ¿sí? Este genoma se va a copiar, ¿sí? En varios, o va a ir utilizando la proteína, como decíamos antes, para irse formando nuevas partículas virales, en esta síntesis de proteína que decíamos, nuevas partículas virales para egresar e ir a infectar otras sanas y volver a hacer este mismo proceso. Por eso es cíclico todo este mismo proceso, de nuevo desde la recepción y el reconocimiento para volver a ingresar, volver a descamisarse, etc. Es un proceso, como decíamos, cíclico. En este proceso es en lo que veíamos que al irse de la célula, al egresar de la célula estas partículas virales nuevas, lo que puede producir es que esta célula muera o permanecer viva y seguirse generando esta duplicación, esta copia de este genoma, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un poquito ya a modo de resumen, lo quiero hacer cortito porque son varios los microorganismos con los que vamos a trabajar, entonces vamos a hacer una síntesis importante. Igualmente saben que quedan, el apunte va a quedar a disposición de ustedes en esta unidad. Entonces decimos que, ¿por qué son importantes estos virus? ¿Qué pueden ocasionar o cuál es la gravedad de la presencia de ellos? Primero, que todos los microorganismos existentes son susceptibles a ser infectados por uno o más virus. Todos los seres vivos son susceptibles a ser infectados por uno o más virus. Ojo con esto, porque incluso se puede combinar a otro ser vivo como una bacteria. ¿Sí? Es complejo lo que sucede con los virus, es justamente su simplicidad lo que lo hace tan peligroso como veíamos antes. Bueno, hay una gran cantidad de virus que producen
severísimos trastornos, ¿sí? Algunos y muchos de ellos son capaces de producir la muerte por esta gran virosidad que veíamos con la facilidad que se reproduce al ingresar al organismo, ¿sí? Después otro de los componentes con los que hay que tener cuidado es con el tema de la edad. Esto puede ser tanto edad avanzada como edad inicial, ¿sí? Suelen ser por grupos etarios las afecciones. Muchos nos vamos a contagiar de varios virus, algunos simultáneamente y otros individualmente, pero las mayores afecciones por ahí están relacionadas con grupos etarios, ¿sí? Por ahí muchas de las infecciones pueden ser más peligrosas a nivel de infante y otras más a nivel adulto, ¿sí? Incluso, por ejemplo, lo que estamos viendo del coronavirus, que en este caso, por ejemplo, es un virus que puede ser, puede infectar a varios grupos etarios, a pesar de que ya está evidenciado que prefiere a los adultos, ¿sí? Pero la severidad con la que este virus va a atacar y las afecciones van a ser mayores en el caso de los adultos mayores. Diferentes otros que generalmente son de carácter intestinal que pueden afectar e incluso dar la muerte a niños pequeños, ¿sí? Después el estado del sistema inmune también es un factor esencial en la gravedad de esta infección viral. ¿Esto qué quiere decir? Que como nos agarre, nuestro sistema inmune esté mejor parado o peor posicionado, esto va a afectar en qué tan fuerte nos va a agarrar el virus. Ojo que muchas veces es la respuesta de nuestro sistema inmune lo que más termina afectándonos incluso. Más que el virus mismo, sino que es la consecuencia de lo que el virus provoca en nuestro sistema inmunitario, lo que nos puede terminar enfermando de mayor gravedad. Después tenemos un tema muy importante que es la variedad genética que muestran estos virus. Acá el mayor inconveniente que tenemos es que este virus suele mutar con pequeñas variaciones, a veces ínfimas, lo que hace que el sistema inmune muchas veces se termine siendo obsoleto. Nos pasa, por ejemplo, con las vacunas. Actualmente nosotros para una vacuna de la gripe A todos los años hay que revacunarse y no es porque el cuerpo no aprenda a mantener esta memoria genética que hablábamos antes para combatir con el virus, sino que el virus va realizando pequeñas mutaciones que hacen que nuestro sistema inmune no lo reconozca como el mismo virus con estas pequeñas variaciones y tenga que empezar nuevamente el proceso, ¿sí?, de infectar para reconocer el virus y aprender a combatirlo.